en este momento. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Aquel que está orando que tú intervengas en una situación laboral, Señor, responde en el nombre de Jesús. Y defiéndele también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la respuesta, Señor. Gracias por tu intervención. Gracias por tu poder manifestado. Gracias, gracias, gracias. Anima la fe de aquellos, Señor, que están dudando tal vez. Anima la fe de aquellos, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Anima la fe, Señor, de aquellos que están rogando y están batallando, Señor, en el nombre de Jesús. Anima su fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Dios. Gracias, gracias. Amén. 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 Muy bien. Gracias, Señor, por tu intervención. Ok, como saben, bueno, hay un grupo en este momento que se está reuniendo, dos grupos que se están reuniendo en el área oeste, producto de tal vez la complicación de la movilización esta mañana por la JMJ que se está realizando. Mantengámonos en oración desde el punto de vista de salud, pues Dios ha intervenido. Damos gracias a Dios por su intervención. Damos gracias a Dios por su intervención. No solamente a los peregrinos nos ha cuidado, sino a todos nos ha cuidado el Señor, y queremos que todo transcurra y termine en paz. Y termine en paz. Y termine en paz. Y termine en paz. Ok. Escuela Dominical, sí, los niños. Bueno, nuevamente les saludo y ruego a Dios que les siga bendiciendo grandemente. Los niños de 0 a 2 años, ya saben, al primer cuarto de cuna, y el resto de los niños, y también invitamos a los adolescentes que nos acompañen a la nave pequeña. Y a toda la congregación los invitamos que nos acompañen en el canto de la escuela dominical. Bien, a la cuenta de 3 dice 1, 2, 3. A la escuela dominical iré, a mis clases bien asistiré. Cristo ha prometido estar con nosotros, serle fiel a Cristo mi deseo. Les invito a abrir sus Biblias en Malaquías capítulo 4, el último capítulo de ese libro y el último capítulo del libro del Antiguo Testamento, con lo cual el canon bíblico cierra. Y es interesante lo que vamos a leer en ese último capítulo, que tiene solamente 6 versos. Deseo que lo abran y vamos a leerlo juntos. Malaquías, el último libro de la Biblia.
del Antiguo Testamento. Va al Antiguo Testamento, está ahí en Mateo y corre para atrás un poquito y se va a encontrar con ese libro. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu presencia en medio nuestro, por tu amor, por tu Espíritu Santo ministrándonos. Tú sabes cómo lo haces, tú eres el Señor. Nosotros solamente obedecemos o nos movemos en la dirección en que tu Espíritu Santo nos impresiona. Vamos ahora a tu palabra. Tú has estado puntualizando algunos elementos en ella, pero tú no dependes de mí para hablar a tu pueblo. Qué bueno que así es, ni de mí, de ningún otro predicador en este momento. Oro para que tu Espíritu Santo nos continúe hablando, oro para que tu Espíritu Santo nos continúe confrontando, oro para que tu Espíritu Santo continúe revelando a la persona de Jesús a través del texto bíblico. Oro para que nuestras vidas sean transformadas por el poder y la acción de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Malaquías capítulo 4 versos 1 al 6 vamos a leer juntos, no importa qué versión tengan esta mañana, en físico o en electrónico. Dice de la siguiente manera. Leemos juntos a partir del verso 1. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante porque el canon del Antiguo Testamento cierra con estos 6 versos. Lo interesante de esto llama mi atención, y quiero llamar su atención también para que podamos entender que Dios en su soberanía nos está hablando en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento, acerca de la venida de Jesús. Evidentemente, Malaquías y otros profetas del Antiguo Testamento hablan de la venida del Señor en su primer advenimiento, y también habla del segundo, pero en este particular está hablando de ambos, de la primera venida del Señor y su segunda venida. Y es importante tomar este detalle en cuenta porque luego de terminado o luego de cerrado este canon bíblico, ya lo hemos dicho otras veces, desde el punto de vista histórico, transcurre alrededor de 400 años, 450 años para algunos, en donde no ha habido o no había palabra de Dios, hasta que reaparece en el Nuevo Testamento Juan el Bautista. Así que para Dios es importante, y de esa manera entiendo yo que Dios quiere que la iglesia lo tome. De hecho, todo lo que Dios dice y escribe es importante. Y nos toca a nosotros con un corazón sencillo, un corazón humilde, venir a la palabra del Señor y permitirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Y creo, estoy convencido en mi corazón, que Dios tiene algo que decirnos esta mañana. Sí, como siempre que Dios habla. Entonces, quiero animarle
a que usted y yo tengamos el corazón abierto, nuestra mente abierta, y recibir lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Desde el puro principio de la creación, Dios hace diferencia entre la gente que le ama y lo obedece y la gente que no. Para algunos este principio es conflictivo, por aquello de que Dios crea todo el mundo y todos los seres humanos son hijos de Dios, y no puede ser que Dios enjuicie lo que Él creó. Pero cuando vamos, y sin entrar en elementos religiosos, solamente comentar a la palabra y de manera seria ir a la palabra y permitir que la palabra sea la que nos hable a nosotros, vemos desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento que Dios hace diferencia entre aquellos que escuchan la palabra y obedecen, de aquellos que, habiendo escuchado la palabra, desobedecen. Toda la palabra está llena de eso. Y si usted, y espero y le animo a que así lo pueda hacer, comienza a revisar desde el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Dios, capítulos 1, 2 y 3, cuando Dios da órdenes a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, acerca de qué cosas hacer en el huerto de Dios, la instrucción era clara: de todo árbol que hay en el huerto podrán comer, menos de este. Y a esta altura lo vemos casi que como una ficción, pero no hay nada de ficción en la palabra de Dios, hermano. No hay nada de ficción. Ficción hace Hollywood, pero Dios no es un Dios que hace ficción, ni su palabra tampoco lo es. Y desde el puro principio marcó los límites, porque el mundo lo creó Él y las reglas las puso Él. Así como cuando ustedes y yo, que somos padres de familia, o somos acudientes, o simplemente tenemos lo nuestro, nuestra habitación, nuestra casa, estoy pensando en nuestro lugar de trabajo, si es una oficina, su lugar de trabajo, usted pone las reglas. En esta oficina los papeles van aquí, los papeles van allá, quiero orden, no quiero silencio, no quiero bulla, ¿no? De la misma manera, Dios, que creó el mundo y todo lo que en él hay, visible e invisible, colocó el orden y puso los límites. Desde esa perspectiva, Dios, desde un puro principio, le da las instrucciones a Adán y a Eva, le dice: de todo pueden comer menos de esto, y el resto lo conocemos. Habiendo infringido la ley, recibieron el justo pago por el quebrantamiento de la ley. Es algo parecido a que uno enseña a los niños. Ok, si desobedecen pasa esto. Hay consecuencias cuando desobedecemos. Y esto es importante porque cuando crecemos y vivimos sin límites, pensamos que yo puedo hacer lo que yo quiera porque absolutamente nada va a suceder. Y sabemos muy claramente que esto no funciona de esa manera, porque si yo conduzco y tengo una licencia de conducir e infrinjo las leyes de tránsito, voy a recibir una sanción y en el peor de los casos voy a causar daños a terceros. Lo que significa, hermanos, que hay límites. Hay límites y hay que respetarlos. Todos en este mundo vivimos en un escenario donde hay límites. Hay límites en la comunidad, hay límites en la familia, por ejemplo. Algo que a mí en lo particular me gusta mucho hacer o decir cuando llega el momento, llegan los hijos, dice: ya tengo cédula, tengo aquí la cédula, y te enseñan la cédula. Entonces yo le digo: eso sirve de aquí para afuera, de aquí para adentro el negocio es diferente. Ok. Dios pone mucha importancia, presta mucha atención y quiere que usted y yo, de manera sumisa y humilde, prestemos atención a lo que Él nos está diciendo en esta mañana.
está hablando de juicio. Está hablando del día del Señor. Y si usted va de vuelta al texto que leímos hace un rato, Malaquías lo describe en estos términos: el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día en que vendrá los abrazará, dijo Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Evidentemente es un lenguaje muy colorido, y es tan colorido, creo que para que todos entendamos. Un día como un horno, y de eso conocemos los panameños. Cierto, marzo, abril, mayo, temperaturas que alcanzan 30 grados centígrados con sensaciones térmicas hasta de 32 y 33 grados. Y esa era la preocupación del sector salud con la jornada, porque sí se han atendido muchos casos de golpes de calor. Esa es una realidad. Nosotros estamos acostumbrados a manejar esas temperaturas, y todavía nosotros estamos acostumbrados a decir, oye, qué calor. Imagínense estos montón de europeitos blanquitos todos. Alguien dijo que cuando hicieron la jornada en Canadá, le hicieron en verano y estaba caliente. Y alguien preguntó, ¿caliente cuánto? Dijo, 25 grados. 25 grados, aquí la gente se arropa, cogía el frío. Entonces tenían duchas en todos lados para ayudarlos a bajar la temperatura corporal con métodos externos. El día del Señor será como un horno. Aquellas de ustedes o aquellos de ustedes que les gusta la cocina, que asan pavo, jamón, dulce, pollo, y ponen la temperatura del horno a 350 grados, 10 veces más de la sensación térmica que a veces tenemos. Y sin dejar dudas de qué Dios hará, dice lo siguiente: y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando de destrucción completa y total. Ahora, yo quiero abrir mi corazón con mucha honestidad esta mañana, como siempre procuro hacerlo, me esfuerzo por hacerlo delante de Dios. Y este es un mensaje que no es agradable, pero como decíamos hace un rato, esto es la palabra de Dios, y ni usted ni yo podemos obviarlo. Yo no puedo vivir como quien, yo no tengo que darle cuentas a nadie de lo que hago con mi vida. No, hermanos, usted y yo tendremos que presentarnos delante de Dios y tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida. Y Dios hace diferencia entre aquellos que creen y obedecen y aquellos que no. No solamente Malaquías habla de esto, por ejemplo, Abdías, Joel, usted lo tiene en el boletín, encontrará ahí las referencias, usted lo puede buscar sin mayor complicación una vez que esté en su casa. Pero esta misma expresión de desafío y de alerta, recuerden que estamos hablando de los últimos versos del Antiguo Testamento. Dios cierra el canon con estas palabras. Qué interesante que el canon bíblico del Nuevo Testamento cierra con Apocalipsis, ¿cierto? Con las mismas palabras. Y el Señor en este periodo, entre su primer advenimiento, su primer nacimiento, su primera aparición, su primer encuentro con el ser humano, igual que nosotros,
hasta su segunda venida, ha creado esta ventana, ha armado esta ventana en su plan de salvación, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores o en las entregas anteriores de Malaquías revisábamos aquello de que Dios confrontaba al pueblo, principalmente a los sacerdotes, con que le traían a Dios sus ofrendas y sus ovejas de animales enfermos, tuertos, cojos y demás? Y llega un momento en donde Dios le dice: ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Y esa expresión es importante porque es la expresión de Dios de todos los días a cada ser humano. Tú y yo necesitamos decidir qué hago con la invitación de Dios. ¿Qué hacemos con la invitación de Dios? Porque note conmigo, por favor. Dice el verso 2: mas a vosotros, los que ¿qué? Los que teméis mi nombre. Primero habla en el verso 1 de los que hacen maldad. ¿Sí? Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, para ellos ¿qué ocurrirá? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para aquellos que temen el nombre del Señor, para aquellos que tememos el nombre del Señor, para aquellos que Dios no es una religión, para aquellos que realmente tomamos su palabra en serio y nos esforzamos en cumplir su palabra, no con esfuerzo propio, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no para ganar puntos delante de Dios, sino en el entendimiento de que Cristo ya pagó por mis pecados, en el entendimiento que su gracia y su amor nos sostiene, en el entendimiento que Dios es un Dios vivo, que cuando tengo alguna situación yo puedo acudir al trono de su gracia, en el entendimiento que Dios me escucha cuando yo clamo a Él, en el entendimiento que cuando tengo dificultades yo clamo a Dios y Dios me responde, en el entendimiento que mi socorro viene del cielo. ¿A dónde levantaré los ojos? ¿Hacia dónde alzaré mis manos? ¿De dónde viene el socorro de Dios? ¿De dónde viene el socorro del pueblo de Dios? En el entendimiento que tenemos un Dios vivo. Es más que religión. Es más que llegar y cumplir. Aquí estoy, Señor, marco la tarjeta, oye mis diezmos, mi ofrenda, más o menos abrí mis labios para bendecir tu nombre. Bueno, porque como hay que hacerlo. No, hermano, no. Es el deseo profundo del corazón. Entiendo que ese es el Dios que me salvó. A Él le entrego absolutamente todo lo que soy, porque Él es digno. Porque es el Dios que me salvó. ¿Te salvó de qué? Te salvó del horno. Del horno, hermano. Me salvó del horno. Ahora note lo que está diciendo o lo que nos está diciendo Malaquías. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Qué es temor a Dios? ¿Saben que allá en el Nuevo Testamento hay un pasaje que a mí en lo particular me encanta? Jesús estaba en su última semana de ministerio terrenal antes de ser crucificado. Y dice que montones de los grupos, el judaísmo no era una religión consolidada, única. Habían grupos dentro del judaísmo, grupos religiosos dentro del judaísmo. Estaban los saduceos, que no creían en la resurrección. Estaban los fariseos, que sí creían en la resurrección. Y habían otros, los herodianos y demás. Bueno, el punto es el siguiente. Uno de estos grupos, de hecho, uno a la vez, según comentan los evangelistas,
fue probando a Jesús con preguntas a ver en qué agarraban a Jesús para acusarle. Uno de estos grupos le preguntó lo siguiente. Recuerden que el marco histórico en que Jesús ministra, Israel estaba bajo la bota romana, y Roma era el imperio dominante del momento. Y como imperio dominante tenían que pagar impuestos los pueblos conquistados. Así que había que pagar impuestos. Era lo normal, era lo esperado. Todo el mundo sabía que había que pagar impuestos a Roma. Pero los judíos no solamente pagaban impuestos a Roma, pagaban impuestos al templo también. Bueno, esa es otra historia. El punto es el siguiente. Se acercan a Jesús con una moneda. No, se acercan a Jesús y le preguntan si es lícito pagar impuesto al César, sí o no. Dominados, bota romana, el gobierno civil y militar de Roma sobre los judíos. Él era un maestro judío a la altura, al final de los 3 años, conocido por todo el mundo dentro y fuera de Israel. Así que lo que Jesús dijera iba a marcarlo, iba a marcar a otros e iba a colocarlo a él como persona en una situación difícil. Así que Jesús, como todos lo saben, eso me encanta de Jesús. A veces venimos que Jesús, tú sabes. O sea, nosotros llenamos nuestras oraciones con palabras porque no sabemos qué decir, pero Jesús sabe, hermano. ¿Sí o no sabe? Sí sabe, hermano. Dice que, Señor, yo no sé si tú sabes, pero yo estoy sufriendo. Así que Jesús sabe y le responde, denme una moneda. Alguien metió la mano en una bolsa, sacó la moneda y se la dieron. Digo, vamos a esperar que dice que aquí lo agarramos. Tomó la moneda y le responde de vuelta, ¿de quién es la imagen en la moneda? Facilita, de César. Lo que no sabían era la segunda parte de la respuesta. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta que siempre me hago, ¿qué le pertenece a Dios? Vaya conmigo a Malaquías. Denme un chancecito. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 1, verso 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿qué dice? ¿Dónde está mi temor? Vuelve al capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre. Si usted y yo, cuando nos acercamos a Dios, siempre le decimos Señor, la respuesta de vuelta del Señor es, si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu temor hacia mí? ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es reverencia. Temor a Dios es obediencia. Temor a Dios es quebrantamiento. Temor a Dios es oración. Temor a Dios es alabanza. Temor a Dios es entender que yo soy templo del Espíritu Santo. Temor a Dios es entender que Él me compró con su sangre. Yo no me pertenezco a mí mismo. Él es mi dueño. Temor a Dios significa, Señor, yo estoy claro que un día tendré que dar respuesta a ti de lo que he hecho con mi vida. Temor a Dios es sacar la santidad del templo los días que estoy aquí, que vengo bien vestido y bien perfumado y bien bonito porque hay que besarse y hay que besar a los hermanos, y cuando yo estoy sudando hay una construcción en la oficina
debo guardar temor a Dios, porque Él sigue siendo mi Dios. Temor a Dios porque yo estoy acostado en mi cama y nadie conoce mis pensamientos. Sigo siendo el templo de Dios y le temo y cuido lo que pienso y lo que siento y lo que sale por mi boca. Los que teméis a mi nombre, ¿qué ocurrirá con ellos? Sigue diciendo el verso 2: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Un fin totalmente diferente para aquellos que no temen a Dios. Ahora, ¿de qué está hablando Malaquías cuando hace referencia al sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis como becerros de la manada? Está hablando de una persona, está hablando de Jesús, porque aquellos que temen a Dios encuentran en Jesús salvación. Hermanos, no hay salvación fuera de Jesús. Escúchenme por favor, no hay salvación fuera de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Ahora, utilizamos frecuentemente ese verso para evangelizar, pero eso no es un verso de evangelización, eso es un verso para vivir todos los días. Porque si yo pretendo vivir una vida cristiana sin Jesús, estoy equivocado. No hay salvación, no hay sanidad, no hay restauración fuera de Jesús, y no tiene nada que ver con si soy ungido, si es ministro, si no lo es. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver estrictamente con la persona de Jesús y mi relación con Él. El que ya no está clavado en la cruz, sino que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya, porque es un Dios vivo. Vivo, está vivo, está vivo. A ese que debo temer. Es más, Jesús mismo lo dijo. Hey, yo les voy a decir a quién tienen que temer. Teman a aquel que tiene el poder para echar en el fuego las almas de la gente. ¿De quién estamos hablando? De Dios mismo. Dios sí hace diferencia entre aquellos que le temen y los que no le temen. Olvídese de aquello de que, bueno, al final del camino todos vamos para el cielo. Negativo de toda negatividad. No todos estarán en el cielo. Solamente aquellos a quienes le ha nacido el sol de justicia. Solamente aquellos a quienes ha nacido el sol de justicia. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Se trata de Jesús. Se trata de nuestro bendito Salvador, hermanos. Se trata de Jesús. Y en su primer advenimiento, y lo hará también en el segundo, evidentemente, dará salvación. Esa expresión salvación en el texto bíblico es más de lo que nosotros interpretamos. Salvación en el texto bíblico implica integralidad. No solamente salvación de pecados, sino salud, bendición, prosperidad, paz, gozo. Es que Jesús no está viendo un pedacito de nosotros. Jesús, cuando nos mira integralmente. Nosotros somos los que tenemos fraccionado nuestra mente, ¿no? Aquellos que de manera regular han estado participaron de nuestros conferencias de familia y de matrimonio, habrán escuchado una de las charlas que damos, en donde se sabe que estructuralmente la mente del hombre está compartimentalizada. Entonces nosotros pensamos en términos de cajas, dijo una persona muy sabia.
Aquello de que yo estoy frente a la televisión, no sé si les pasa a ustedes, tiene que pasarle igual. Y están pasando los canales y se acerca mi esposa y me dice, ¿qué estás viendo? Yo digo, estoy viendo televisión. Dice, pero no estás viendo nada. ¿Cómo sabes que no estoy viendo nada? Porque estás pasando los canales. Y es que estoy viendo la televisión pasando los canales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo puedo ver un fútbol, noticias, en NCAs, Los Ángeles me encanta, al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Pero veo una sola cosa para sentarme contigo a ver televisión. Es que no creo que te sientes contigo a ver televisión. Yo quiero pasar mis canales, yo quiero ver televisión solo. Nosotros no tenemos nuestra mente estructurada así, compartimentalizada, y pensamos en términos de salvación en esos términos. Dios está interesado en mi alma. Dios está interesado en mi alma, pero está interesado en mi cuerpo, en mi espíritu, en mis emociones, en mi familia, en mi salud. Dios está interesado en todo lo que soy. La salvación es integral. Todo lo que soy, Dios está interesado en todo lo que soy. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Así que para aquellos que temen a Dios, el sol de justicia nacerá y traerá salvación. Y me encanta esta figura. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Saben qué es eso? Gozo. Gozo y alegría. Y cualquier cantidad de cristianos que andamos con la cara de no. Hasta que da miedo acercarse a algunos cristianos. Tienen una cara de Dios mío, ayúdalos. Normalmente yo soy una persona muy seria. Mi esposa continuamente tiene que hacer una remodelación de mi sonrisa, porque yo normalmente soy serio. Y estoy haciendo mis ejercicios y mis adelantos. Hermanos, usted está experimentando el gozo de saber que es hijo de Dios. Decía Vince hace un rato, este año que pasó fue un año difícil, hubo muchas pérdidas, pero aún así sabía que Dios le sostenía y le renovaba, y a pesar de las circunstancias yo puedo experimentar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es que mi fortaleza. ¿Ha notado que hay hermanos que cuando uno se le acerca y uno dice, oye, pero a esta gente no le pasa nada, siempre están reídos? Voy a utilizar a Yesenia Campbell de ejemplo, que yo sabe paso está de cumpleaños hoy. No te voy a preguntar cuántos son. Igual que tú. Eres una pelada, entonces. Hay dulce después al final. Sí. ¡Aleluya! ¡Oh! No me lo reveló ni carne ni sangre. Mi Padre que está en el cielo. Y uno dice, pero siempre está contenta y no le pasa nada. Sí pasa, hermanos. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Quiero darle un consejo. Y todos estamos en la... No piense que usted es el único que está... Disculpen la expresión, que la cama de los perros. Y él no es Coco Wash. Bendito sea Dios que no es Coco Wash. Es la bendita palabra del Señor. El gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Porque saldréis y saltaréis como becerros, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Es tiempo de que tomemos la palabra y la creamos y la abracemos. No significa que no vamos a llorar, sí vamos a llorar, pero después que llore, séquese las lágrimas y párese en ese lugar y afirme la palabra en su mente, en su corazón y en sus labios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y sigo adelante. Ahora,
Señor. Vaya conmigo rapidito a Mateo, que es el libro que le sigue a Malaquías. En el capítulo 11, en el verso, del verso 7 en adelante. El profeta Juan estaba encarcelado. Jesús estaba todavía iniciando su ministerio. Y Juan preso mandó a preguntarle al maestro si era él el Mesías o había que esperar a otro. Escuche la respuesta del maestro. Bueno, escuche la respuesta del maestro. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Hablando de Juan. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron antes hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vaya de vuelta a Malaquías, por favor. Verso 3, capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y note, verso 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Qué quiero que entendamos? ¿O qué quiere Dios que entendamos? ¿O qué entiendo yo que Dios quiere que entendamos? Lo que yo interpreto o infiero de la palabra, o deduzco, o la impresión clara en mi espíritu es: Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Todo lo que aquí está escrito se cumplirá. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Y si el canon bíblico del Antiguo Testamento cierra hablando del día de los juicios de Dios, ¿usted qué cree que va a suceder? Va a suceder el juicio de Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que está por delante. En medio de la algarabía, de la prosperidad económica, en medio de la corrupción, en medio de que tengamos elecciones próximamente como nación, en medio de que Latinoamérica está sumida en una crisis, en medio de que Venezuela esté sumida en una crisis, ¿qué ocurre por delante? Se cumplirá la palabra de Dios, viene el día del juicio del Señor. Vaya conmigo al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Capítulo 12.
Así como el canon bíblico del Antiguo Testamento cierra hablando del juicio del Señor, el canon del Nuevo Testamento cierra con Apocalipsis, que exactamente habla del cumplimiento de lo que los profetas del Antiguo Testamento predijeron. Daniel, Malaquías y otros. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis habla de la visión de una mujer y el dragón. Para hacerlo sucinto, la interpretación más clara o más aceptada es que la mujer representa a Israel, a la nación de Israel, y el dragón representa a Satanás. Hay variantes interpretativas. De hecho, algunos piensan de que aunque sí está hablando de Israel, hay paralelismo de que pudiera estar hablando de la iglesia para aquellos que no creen, o su doctrina o su teología no está de acuerdo con que la iglesia será arrebatada antes de que se den estos acontecimientos. No importa si es una cosa o la otra, vaya al verso 17 del capítulo 12 conmigo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué está predicho para el final de los tiempos? Lo que está predicho para el final de los tiempos es que definitivamente el mundo vivirá un tiempo tan difícil que nunca antes ha vivido. Está predicho para el final de los tiempos que aquellos que están en Jesús y temen a Jesús serán guardados del mal. Capítulo 13, en el puro verso 1. Me paré sobre la arena del mar, está escribiendo Juan el discípulo, no el bautista, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pues, con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Saltemos al verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Van 2 bestias, una del mar y otra de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia hasta que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666.
¿Qué tenemos? Una combinación de un gobierno corrupto, anticristiano, sin valores judeocristianos, de espaldas totalmente al temor a Dios, unido con una especie de mix religioso, en donde la gente está buscando religión y no una relación con Dios. Y tanto la parte civil como la parte espiritual se confabula para ir todo en contra de Dios. Ahora, usted y yo vemos noticias todos los días y pregúntese, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Le voy a decir qué está sucediendo en el mundo. Lo que la palabra de Dios dice que sucedería en los últimos tiempos. Y agrega, y el amor de muchos se enfriará para aquel entonces, si no son acortados los días. Gente sin temor de Dios. Si algo se lleva usted esta mañana, en el nombre de Jesús, llévese esta expresión: temor a Dios. Temor a Dios. Hay más, pero quiero cerrar. ¿Cuál es el final de esta historia? Porque si lo dejamos así, pensaríamos, o alguno de ustedes pudiera pensar, de que el diablo triunfará. Pues la Biblia no deja en el aire sin responder esa pregunta. Apocalipsis capítulo 20. Verso 10. En adelante. Dice de la siguiente manera: y el diablo que los engañaba, ¿se acuerdan que leímos hace un rato en el 13 que engañaba a la gente? Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue al lago de fuego. Dios sí hace diferencia entre aquellos que le temen de los que no le temen. Dios sí hace diferencia entre aquellos que obedecen su palabra y aquellos que no la obedecen. ¿Cómo termina la historia? Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea su nombre. Dice: enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son y verdaderas. ¿Qué te ha dicho Dios esta mañana? Inclina tu rostro, por favor. ¿Estás escrito o inscrito en el libro de la vida? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Consciente e intencionalmente le has entregado tu vida al Señor? Si no lo has hecho, o tal vez habiéndolo hecho en el pasado, pero le has dado la espalda a tu Señor, quiero invitarte a que conmigo ores. Repite conmigo esta oración. Dile: Dios, entrego mi vida a ti en este día. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Gracias por Jesús, que fue a la cruz del Calvario y llevó la cruz por mí. Límpiame, lávame de todo mi pecado y de toda mi maldad. Purifícame, santifícame con tu Santo Espíritu. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Gracias por Jesús. Si hiciste esta oración conmigo y nunca antes habías invitado a Jesús a ser tu Señor, tu Salvador, ahí donde estás sentado o sentada, levanta tu mano, permíteme verte. Ok, entonces el Señor está hablando a su iglesia. ¿Qué te ha mostrado Dios esta mañana? ¿Qué te ha mostrado el Señor esta mañana? ¿Estás listo para encontrarte con Él cuando regrese? Su primer advenimiento ya se dio, estamos a la espera del segundo advenimiento y necesitamos estar preparados, porque Dios sí hace diferencia entre aquellos que le temen y los que no le temen.
escuche lo que vamos a hacer. Vamos a orar unos por otros, ejerciendo el ministerio de la iglesia unos por otros. Pero quiero que lo hagan no más de 3. Pero quiero invitar a los varones a juntarse con otro varón y a las mujeres a juntarse con otra mujer. Y vamos a orar unos por otros. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos. No diga nada, no pregunte nada, solamente ora.